¿Todos los niños y niñas son hijas o hijos? Es una de las preguntas que ha surgido a través de las actividades pedagógicas que se realizan a lo largo de nuestro país, inclusive en este periodo de pandemia. Y como lo mencionamos en la entrevista anterior, durante las próximas entrevistas queremos darle voz a lo que piensan y a lo que dicen los niños, y por supuesto también conversar sobre cómo abordar este tipo de preguntas, y por supuesto otra que, como sabemos, los niños de repente nos salen con tanta curiosidad y con tantas preguntas. Así que le damos la bienvenida a todas y todos, agradeciéndole que nos estén acompañando durante esta jornada. Y para conversar sobre esta particular pregunta, tenemos a nuestra invitada el día de hoy. Ella es Daniela Fischer, educadora de párvulos y también profesional del Departamento de Calidad Educativa de Junji. Daniela, nuevamente junto a nosotros, muchas gracias por estar en esta oportunidad y por acompañarnos a resolver cómo abordar este tipo de preguntas, Daniela. Y en ese sentido, partir, ¿cómo enfrentar esta pregunta de niñas y niños, quizás no solamente a nivel de familia, sino que también a nivel de educadora, de técnica, de equipo educativo? Porque, como lo mencionaba al comienzo, estas son preguntas que han surgido a lo largo de distintas actividades que se han realizado. Bueno, primero saludarte a ti, Beatriz, y a las personas que van a ver la entrevista. Bueno, primero que todo, una pregunta muy interesante. Yo creo que cualquier adulto, sea familiar o miembro de una comunidad educativa, de un equipo pedagógico, frente a una pregunta como esta, tiene que preguntarse y tomarse un tiempo muy respetuoso respecto de cuál podría ser la motivación de ese niño para hacerse esa pregunta. Puede estar relacionada a cómo se ve como hijo, si cuenta con la figura del papá, de la mamá u otro adulto significativo que sea el que está más próximo a él. Entonces uno siempre tiene que responder estas preguntas primero, observando con mucha atención a ese niño y cuál puede ser la motivación de esa pregunta. Y es súper válido también volver a preguntarle a ese niño por qué nos está haciendo esa pregunta, de dónde surge su inquietud para con esa pregunta, que puede estar relacionada como puede tener múltiples motivaciones. Puede que esté relacionada con saber cómo nacen los niños, cómo los niños aparecen en el mundo, o puede estar relacionada con su propia historia, querer saber cómo se convirtió en el hijo de esa mamá o de ese papá, ¿ya? Y para eso es súper relevante primero preguntarle de manera muy respetuosa por qué lo está preguntando, qué es lo que quiere saber, ¿verdad? Contar con más antecedentes para hacer esa respuesta, y es muy importante hacer un relato que sea súper respetuoso respecto de la historia de ese niño, ¿verdad? Que sea muy amoroso, porque ese tipo de relatos constituyen nuestra identidad, nos alfabetizan emocionalmente desde que llegamos al mundo. O sea, la historia de cómo llegamos al mundo siempre constituye parte de nuestra identidad. Y cuando uno va a constituir esa identidad de un otro, tiene que ser muy respetuoso y muy cuidadoso de escribir un relato que permita a ese niño establecer una identidad positiva y una autoimagen que se construye siempre en el contacto con otros de manera amorosa. Entonces, eso yo creo que son motivaciones para dar respuesta que todos debemos considerar. A mí, Daniela, me parece muy importante lo que señalas tú, la construcción de cómo se realiza este relato, especialmente si sabemos que hablamos, bueno, en este caso de Junji, de niños y niñas entre 0 y 4 años, ya 5, 6 años también se puede dar. Y antes de continuar con la siguiente pregunta que te quiero hacer, remarcar lo importante que es tomar en cuenta esa pregunta, porque, como dices tú, desde la comunicación, desde el relato, desde la respuesta que le puede dar un adulto a un niño, se construye identidad. Entonces, ¿qué podría pasar si un adulto deja pasar esta pregunta? O hace oídos sordos, como decimos popularmente. Claro. Bueno, en general, cuando a nosotros los niños nos hacen preguntas y nosotros no nos tomamos el tiempo suficiente y no desarrollamos una actitud de escucha,
no establecemos un espacio para esta conversación que sea adecuada, a la altura del niño, tomándonos el tiempo para responder de manera adecuada, estamos dando un mensaje súper importante a niños y niñas respecto de que sus inquietudes no son realmente importantes. Y eso también constituye la identidad de los individuos. Cuando los adultos que me rodean no son sensibles a mis preguntas, me están indicando que no soy realmente importante, ¿verdad? Y nosotros, como educadores, como miembros de la comunidad, también como una sociedad que se hace cargo de esta infancia, porque la pregunta es muy bonita, dice, ¿todos los niños son hijos? De alguna manera, todos los niños deben convertirse en hijos de la sociedad, ¿verdad? O en sobrinos, o en nietos, ¿verdad? Son miembros de la sociedad a partir de cómo los otros los reconocen. Entonces, cuando nosotros nos tomamos el tiempo suficiente para escuchar y responder, mirando a ese niño y a esa niña a los ojos, ¿ya? Y construyendo un relato que sea, que esté profundamente ligado a sensaciones amorosas, ¿ya? Vamos a permitir que ese niño se reconozca en la mirada de un otro. En general, todos nos reconocemos en la mirada de un otro. Incluso como adultos, muchas veces recurrimos a los relatos de nuestros parientes para saber cómo fue que llegamos al mundo. Si tú le preguntas a cualquier adulto respecto de su cumpleaños, hay muchas sensaciones que están asociadas al día del cumpleaños que están muy fundadas en los relatos que recibió sobre cómo llegó a la familia, sobre cómo se convirtió en hijo. También podemos ser recíprocos en estas preguntas y preguntar y contrapreguntar, porque es súper importante ampliar la interacción con los niños. También le podemos preguntar a los niños, ¿cómo es ser mi hijo? ¿Cómo es ser mi sobrino? ¿Cómo te sientes como mi nieto? ¿Cómo soy yo como tu mamá? ¿O cómo soy yo como tu papá? ¿O cómo soy como abuelo? Colectiva, no solo por quien es consultado. Yeah. Y las familias también pueden contribuir de manera extendida a nutrir este relato, ¿ya? Hacer que este miembro de esta comunidad primero se relacione de manera muy estrecha con los padres, ¿ya? Pero se vaya relacionando a medida que se establece contacto con el resto de los miembros de su familia, después con los equipos pedagógicos, en el barrio, con los amigos, en el uso de los espacios públicos de las plazas, se va constituyendo una identidad que es mucho más colectiva. Uno siempre establece su propia identidad en la mirada de un otro y en un relato también que hace un otro. Entonces es súper importante que este relato reconozca a ese niño y aunque haya habido, por ejemplo, tensión, porque la vida puede estar llena de momentos tensionantes, el hilo conductor debe estar fundado en los sentimientos más amorosos. Y eso es a lo que aludimos cuando hablamos de la alfabetización emocional, ¿ya? Los niños establecen su rango de emociones a partir de experiencias súper concretas, por ejemplo, cómo nací, cómo se sentía mi mamá al momento de nacer, cómo se sintió mi papá cuando me conoció, cómo se sintieron mis abuelos la primera vez que me vieron, ¿ya? Ese tipo de relatos son aquellos que nosotros pretendemos de manera muy concreta cuando son más pequeños, pero siempre extendiéndolos a medida que los niños son más grandes y sus necesidades de respuestas también se van ampliando, ¿verdad? Y es un relato que no termina nunca, o sea, a lo largo de la historia de los seres humanos y de nuestras historias de vida, es muy probable que volvamos sobre este relato y nos volvamos a encontrar en él. Entonces, es una pregunta que a mí me pareció muy, muy bonita y que nos desafía mucho. Así que, pero por sobre todo, siempre hay que tomarse un momento antes de querer responder. Es importante lo que dice Daniela, y para quienes se vayan incorporando en este momento a nuestra entrevista, comentarles que estamos hablando con Daniela Fischer. Ella es educadora de párvulos y también es profesional de Departamento de Calidad Educativa, resolviendo una pregunta que surgió desde alguna niña o niño en alguna de las actividades pedagógicas que se ha realizado el último tiempo, y que es: ¿todos los niños y niñas son hijas o hijos? Como lo comentábamos con Daniela, es una pregunta maravillosa. Y Daniela, yo te lo comentaba antes que partiéramos la entrevista, cuando estábamos conversando en un principio,
Eh, yo no soy experta en el tema, entonces a mí me generó sorpresa este tipo de pregunta y te lo comenté, te dije, ¿qué emoción puede haber detrás de esa pregunta en una niña y en un niño? ¿Qué emoción puede estar surgiendo o en qué Eh, contexto a lo mejor él está creciendo y desarrollándose como para poder hacer este tipo de preguntas? Eso es importante preguntárselo de manera respetuosa, de manera tranquila a los propios niños, porque en general estas preguntas se dan en contextos específicos, que son muy diversos. O sea, la pregunta podría estar motivada porque ese niño, por distintas razones, pertenece a una familia donde uno de los padres puede no estar presente. Entonces Perfecto. su forma de ser o hija es una forma distinta de aquello que se da en un contexto familiar donde ambos padres están presentes y donde los niños conviven de manera habitual con sus padres. Y como el concepto de Entonces, familia es tradicional, súper importante. que nosotros tratamos de sacarnos de eso como que es la mamá, el papá, la Es más hija. diverso. Son una familia, es un universo amplio, son los abuelos, son los tíos, son los hermanos, es una mamá con su hijo, es un papá con su hijo. Es súper importante entonces que cuando nosotros hagamos este tipo de, cuando elaboremos una respuesta, sea una respuesta que reconozca las diferencias de las múltiples familias con las que nos vamos a encontrar, sobre todo de aquellos que somos educadores y que pertenecemos a comunidades y equipos pedagógicos. O sea, si un niño pregunta respecto de si todos somos hijos, nosotros podemos decir que en general todos venimos al mundo porque somos el hijo o la hija de una madre y de un padre, pero que las familias pueden adquirir distintas formas. Y es muy importante cuando hacemos ese tipo de respuestas que no emitamos juicios de valor. Nosotros tenemos que ser concretos, describir los tipos de familias, ¿ya? Pero es muy importante y muy relevante que no agreguemos un juicio de valor respecto de que una familia tiene una conformación que es más positiva que otra. Y también es súper relevante que consideremos ese tipo de diferencias a la hora de organizar celebraciones y actividades propias del ámbito pedagógico. Cuando nosotros decidimos que vamos a celebrar, por ejemplo, el Día de la Mamá o el Día del Papá, estamos reconociendo un tipo de celebración que reconoce algún tipo de conformación familiar. Y nos vamos a encontrar muchas veces que los niños pertenecen a familias que tienen conformaciones muy diversas. Entonces, algunos niños pudieran sentir que no están reconocidos en ese tipo de celebración, a menos de que como comunidad educativa resguardemos que esa actividad responda a todas las características familiares que tiene el grupo de párvulos con el que nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero siempre se tiene que hacer reconociendo y teniendo un conocimiento profundo de las características familiares del grupo de niños y niñas con el que estamos trabajando. Pero también como familia es muy importante que cuando los niños nos preguntan respecto de este tipo de conformaciones familiares, de características individuales, nosotros seamos capaces de responder respecto de aquello que nos está preguntando el niño, pero también de manera amorosa y reconociendo las características de las familias de los otros niños que rodean y que conforman el mundo comunitario en el que nuestros hijos e hijas se están desenvolviendo. ¿Verdad? Y es muy relevante que, por ejemplo, si uno de nuestros hijos nos pregunta porque tiene un amigo que no tiene papá o que no tiene mamá, nosotros seamos capaces de responder a la pregunta de nuestros hijos respetando a ese otro niño y también desarrollando un relato amoroso respecto de la conformación familiar de ese niño o de esa niña que se relaciona con nuestro hijo. Eso va a permitir que ellos desarrollen su propia identidad y esta identidad colectiva, entendiendo que existen conformaciones familiares diversas, pero donde el centro está puesto en el cuidado, ¿ya? Y en el cuidado amoroso y sensible de todos los niños y niñas por los distintos miembros de la comunidad,
sean estos sus padres, sus educadores, o ciudadanos que se sienten llamados también a cuidar a la infancia de las comunidades en las que se desarrollan. Eso. Daniela, tienes mucha razón. Hoy en día es más común celebrar, por ejemplo, el Día de la Familia, más que el Día de la Mamá o el Día del Papá, y me hace mucho sentido porque, o sea, en lo particular, y yo sé que a lo mejor más de alguien que nos esté mirando en este momento se va a sentir identificada. Yo me acuerdo que, bueno, yo me eduqué en un colegio conservador, religioso, entonces, por ejemplo, se celebraba el Día del Papá y yo no me crié con mi papá. Entonces, igual de alguna forma se generaba cierta discriminación y siento que no había conciencia sobre el concepto de familia que existe ahora. O sea, era la mamá, el papá y la hija. No existía esa conversación en torno a lo bonito que es que existen adultos responsables que conformen la familia de este niño y de este niño. Sí, efectivamente, yo creo que hoy día la educación parvularia en general, desde los principios de la educación parvularia, desde sus orígenes ha considerado que es importante considerar al niño en su real contexto familiar, social, de características propias también. Pero yo creo que la educación parvularia ha logrado, no solo en el discurso, sino también en las acciones, instalando estas nociones de diversidad y de respeto y de inclusión en otros ámbitos que no son solo los propios del jardín infantil, ¿ya? Entonces, a mí me pareció que esta era una pregunta muy relevante porque efectivamente nos interpela a los adultos a pensar en cómo la sociedad chilena se hace cargo de los hijos e hijas, no importando si tu vínculo con aquel niño o niña es directamente filial, ¿ya? Sino que también nos hace pensar acerca de cómo entendemos a la infancia, cómo protegemos a la infancia, cómo educamos a la infancia, cómo nos relacionamos con ella a través del espacio público. Y en el caso de la pregunta, si bien en particular y cómo respondemos a este niño, yo creo que siempre va a tener que ir acompañada de otras preguntas, ¿ya? Sí. O sea, yo me hago preguntas como adulto, me pregunto dónde estará la motivación, pero no me quedo solo en esa inquietud. Yo, si respeto a ese niño y considero y tengo expectativas genuinas de que ese niño está haciendo una pregunta que es relevante para él, puedo volver a preguntarle, ¿no? Respecto de qué pensó cuando se preguntó eso, qué sentimiento tenía, cómo se sentía al momento de preguntármelo. Y también le puedo preguntar si mi respuesta le satisface, ¿ya? Si lo que yo le respondo es capaz de satisfacer su curiosidad. Y también eso es súper importante, los adultos no tenemos que pretender que con una respuesta los niños no quieran seguirse cuestionando y preguntando cosas, sino todo lo contrario. Si nosotros queremos tener niños que aprendan, es muy importante que demos respuestas, pero que también volvamos a hacer preguntas que permitan que el niño permanentemente mantenga un diálogo consigo mismo y con nosotros, y con otros adultos, y con otros niños, que le permita mantener las ganas de aprender y de conocer el mundo que lo rodea. Entonces, es muy importante también respetar esa curiosidad y no pretender resolver en una frase toda la inquietud emocional, intelectual, de experiencia que ese niño quiera tener en torno a un tema. Porque además es una inquietud infinita, pues, Daniela. Entonces, quizás el adulto tampoco sentirse mal si a la primera pregunta o respuesta el niño no quedó satisfecho y sigue preguntando, sino que yo creo que también es parte de la curiosidad innata de niñas y niños. Y Daniela, para ir finalizando, y que también tiene que ver con lo que tú nos estabas comentando, ¿qué estrategia se puede generar en el hogar para generar diálogo y conversación en los espacios para escucharse, para comunicarse? Muchas veces también las educadoras y las técnicas nos preguntan qué estrategia seguir, también con la familia y con los niños a distancia en estos tiempos de pandemia. A mí me gusta mucho un ejercicio
que nosotros siempre recomendamos con las fichas de actividades pedagógicas que están en junji.cl. Como decías tú, todos nosotros tenemos historia, una historia que construye nuestra identidad. Entonces, por ejemplo, que se invita a niñas y niños a revisar fotografías de cuando nacieron, comentarles quién es el círculo que lo acompaña, ella es tu tía, ella es tu tío, tu hermana, tu madrina, tu padrino. Ese es un ejercicio muy bonito que se recomienda en Junji. ¿Y qué otras estrategias también se pueden usar? O sea, yo creo que es súper relevante que los momentos los momentos que uno comparte con los niños al interior de la familia asignen un tiempo específico a ese niño para responder y para conversar. Y eso requiere dejar de hacer lo que uno está haciendo, dejar de mirar el celular si estás mirando el celular, o interrumpir tu visión de las noticias, que pueden ser muy relevantes para todo el mundo, pero si un niño hace una pregunta de esta naturaleza, con ese nivel de importancia, uno debe asignarle un tiempo específico. Pero también, ¿ya?, me parece que uno de los aprendizajes que hemos tenido en este tiempo de pandemia es que podemos también usar algunas de estas herramientas tecnológicas, ¿ya? Por ejemplo, en un WhatsApp familiar podríamos hacer una conversación respecto de un recuerdo sobre cada miembro de la familia, sobre el día en que ese niño llegó a nuestra familia, ¿ya? Una videollamada en que recuerden cómo se veía cuando nació, cómo olía ese niño, qué sentían cuando lo tomaban en brazos. ¿Ya? A eso nos referimos con el tipo de relato. No tiene por qué ser un relato que se escriba, hay hartos soportes que permiten hacer eso, y yo creo que la recomendación está en usar aquellos soportes que nos resulten más prácticos como familia, ¿ya? Pero siempre teniendo como centro el interés y el respeto por la integridad emocional de ese niño que requiere de respuesta, ¿verdad? Entonces, y es súper importante que el centro esté puesto ahí. O sea, yo me identifico también y también los adultos pueden expresar cómo estaban ese día, cómo se sentían, qué edad tenían, ¿ya? También eso son datos súper relevantes, pero el centro debe estar puesto en el niño. Y es una pregunta, ¿cómo soy hijo? Una pregunta que nos acompaña a lo largo de la vida. O sea, yo a los 5 años tenía una forma de entender el ser hija. Hoy día, a los 43 años, mi forma de ser hija y relacionarme con el padre que tengo vivo en la vida es muy distinta de la que tenía a los 20. Entonces, esta pregunta que nos hace un párvulo, incluso hoy día como adultos, resulta muy significativa porque nos permite también seguir construyendo nuestra identidad. La identidad se construye a lo largo de toda la historia vital, ¿no? Y en los años que nos convocan, que son los años de la primera infancia, esa construcción es mucho más acelerada, por lo tanto tenemos que estar mucho más atentos a dar respuestas oportunas, significativas y muy respetuosas y muy cariñosas con esos niños. Así es. Y como nos dijo Daniela, darle atención, no esquivar este tipo de preguntas. Bueno, Daniela, muchas gracias por haber estado nuevamente junto a nosotros en estas cápsulas que sabemos que son un gran aporte para la comunidad educativa y también para las familias. Agradecer a cada una de las personas que estuvo conectada junto a nosotros. Volver a recordarles que esta entrevista queda almacenada en Facebook y posteriormente se sube a nuestro YouTube oficial y a todos los canales de nuestras redes sociales, porque es un aporte que intentamos hacer también en estos tiempos de pandemia, que aún seguimos a distancia. Así que a distancia también te envío un abrazo, Daniela. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros y espero que nos encontremos en alguna otra oportunidad. A ver si surge otra pregunta interesante como esta. Muchas gracias, sí, muchas gracias al niño o a la niña que pensó en una pregunta que motivó tanta reflexión. Así tanto que análisis y reflexión. Sí, una simple pregunta gracias. Y una conversación maravillosa. Ya, Daniela, te mando un abrazo gigante. Cuídate mucho. Bien. Chao. Chao, chao.